a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que nos siguen en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 10 de abril del año 2024. En materia internacional, ayer en la OEA el gobierno de Ecuador se defendió ante la Organización de los Estados Americanos tras la irrupción policial en la embajada mexicana en Quito, acusando a la administración de Manuel López Obrador de promover la impunidad por haber refugiado al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado y condenado por corrupción. El viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Alejandro Dávalos, argumentó ante el Consejo Permanente de la OEA con sede en Washington que México obstaculizó el funcionamiento del sistema judicial ecuatoriano al conceder asilo político a Glass, quien fue vicepresidente en el gobierno del exmandatario socialista Rafael Correa. Glass salió de la cárcel por un habeas corpus que fue anulado por la Corte Constitucional. La embajada mexicana no consideró y desmereció aspectos judiciales al permitir que el señor Glass permaneciera en su recinto, impidiendo el funcionamiento del sistema judicial ecuatoriano, sostuvo el vicecanciller de Ecuador, Alejandro Dávalos, ante la OEA. Indicó que el gobierno ecuatoriano, presidido por Daniel Noboa, intentó en múltiples ocasiones comunicarle a México que Glass era requerido por la justicia ecuatoriana por dos sentencias, una por asociación ilícita y cohecho y blanco de una orden de captura por el delito de peculado. Esperábamos que México dispusiera la salida de Glass, quien no reunía los requisitos para el asilo y quien de ninguna manera se puede considerar un perseguido político, subrayó el funcionario ecuatoriano. El representante de Ecuador llamó a la comunidad internacional a revisar y actualizar las normas sobre el asilo diplomático para erradicar los nuevos fenómenos delictivos del crimen organizado transnacional que están causando estragos en su país. Acusó además al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de violentar el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados, al poner en duda la legitimidad de las elecciones de 2023 en el Ecuador. El asilo concedido puede responder a valoraciones de afinidad política, mas no de naturaleza jurídica y diplomática, dijo Dávalos en la reunión extraordinaria convocada por su país, Ecuador, y a la que la representante de México ante el organismo, Luz Helena Bolaños, no acudió, ya que la reunión fue convocada precisamente por Ecuador. Hoy se debe realizar otra reunión convocada esta vez por Colombia y por Bolivia. Muy bien. Rusia lanzó en la madrugada del miércoles nuevos ataques con drones contra el sistema energético de los Oblast de Odesa y Mykolaiv, ambos situados en el sur de Ucrania, según informó el ejército ucraniano en un comunicado. Rusia empleó en su ataque de anoche contra Odesa y Mykolaiv 17 drones kamikaze iraníes Shahed, de los cuales 14 fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas. Según el mando sur del ejército de Ucrania, 12 de los drones fueron derribados sobre el Oblast de Mykolaiv, mientras que los otros dos fueron interceptados sobre territorio de Odesa. El alcalde de Odesa, Gennady Trukhanov, explicó que las autoridades están evaluando los daños provocados por el ataque ruso en una infraestructura eléctrica. El servicio de emergencias ucraniano ha informado de un incendio en una infraestructura energética de Mykolaiv que ya ha sido extinguido. Las fuerzas rusas iniciaron a finales de marzo una nueva campaña de ataques contra el sistema energético ucraniano que dejó en su momento sin luz a cientos de miles de ucranianos y ha dañado buena parte del sistema de generación eléctrica del país. Los ataques rusos contra el sistema eléctrico ya dejaron sin suministro y calefacción a millones de ucranianos a finales de 2022 y principios de 2023. Y por último, el Parlamento Europeo votará hoy miércoles un paquete de normas de asilo y migración más estrictas para la Unión Europea tras años de disputas internas. El denominado Pacto sobre Migración y Asilo refuerza los controles sobre las llegadas a las fronteras del bloque y establece un sistema de solidaridad entre los Estados miembros que exige que todos los Estados miembros de la Unión Europea asuman algún tipo de responsabilidad en la gestión de solicitudes de asilo. Si un país de la Unión Europea no quiere aceptar a personas que solicitan asilo o refugio, ese Estado miembro debe ofrecer ayuda alternativa
como contribuciones financieras a un fondo de apoyo. Además, los países que experimenten picos significativos de solicitudes de asilo podrán pedir que los solicitantes sean distribuidos a otros países de la Unión Europea. La parte más controvertida del paquete implica la creación de instalaciones fronterizas en la Unión Europea para acoger a los solicitantes de asilo y examinar y devolver rápidamente a los solicitantes que no cumplan los requisitos. La comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, aseguró en un encuentro con periodistas sobre el pacto que este le ha quitado muchos de los argumentos a la extrema derecha. La funcionaria también aseguró sentirse orgullosa del paquete que ha promovido durante los casi 5 años de su mandato. En total serán debatidos 10 textos que se someterán a votación final al final de la jornada durante una sesión plenaria en Bruselas. Los 3 principales bloques del Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo, de derecha, los socialistas y demócratas, de centro izquierda, y Renovar Europea, Renew, que son liberales centristas, en general son favorables al texto de la reforma, pero el plan enfrenta resistencias importantes por parte de los verdes, la izquierda y de algunos legisladores socialistas. Las organizaciones no gubernamentales han criticado el paquete por socavar los derechos humanos y temen que las instalaciones fronterizas sienten las bases para la detención sistemática de los migrantes. No obstante, el pacto no se aplicaría sino hasta el año 2026. Así que ese es el panorama mundial, Flor, en estos momentos. En Panamá también hay temas importantes de los auxilios económicos que Flor, eso es vergonzoso. No, eso es realmente vergonzoso. Eso no hay palabras de indignación suficientes para referirse a esa publicación que ha hecho el periodismo panameño, el diario La Prensa, ante el ocultamiento, que además hay 2.700 de esos registros ocultos por orden de la Contraloría y han sido publicados así. Son 27 páginas de 100 registros cada uno. O sea, hay varias cosas que son gravísimas. Uno, eso de Contraloría. ¿Cómo es posible que vas a esconder los nombres de unos pero de otros no? O sea, en los que están escondiendo, si de por sí los que sabemos son graves, yo no quiero saber los que no sabemos. Imagínate, uno ahí se puede imaginar cualquier cosa, pero es que son millones de dólares repartidos como auxilios económicos en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, a personas que no requieren auxilio económico porque tienen la manera de hacerle frente a un préstamo. Si bien el derecho a recibir un préstamo del IFARU lo tienen todos los estudiantes panameños de cualquier categoría social, los auxilios están definidos para personas de escasos recursos, no para personas que tienen la capacidad de asumir una obligación crediticia y pagarla en 30 años, que son el plazo que da el IFARU para pagar esos préstamos. Además gastan saliendo a comer que pagando eso y les va a dar, no les da vergüenza, de verdad. Pero ese es otro de los puntos. O sea, uno es el de Contraloría, que es inadmisible que borren los nombres de unos y de otros no. No deberían borrar el de ninguno. Pero no podemos esperar absolutamente nada bueno si en lo que sabemos ya es escandaloso. ¿Con qué criterio ellos borran información de unos y de otros no? ¿Con qué criterio es mi pregunta? Segundo, lo que dice, personas que no lo necesitan y que le debería dar vergüenza salir a la calle, porque son personas con toda la plata del mundo. Eso es inadmisible, eso es imperdonable. Pero también hay en esa lista, Guido, hay gente que ha salido públicamente ayer a decir, es que yo no recibí esa plata. Entonces, ¿quién recibió esa plata? También. Tengo que escudriñar bien, no vaya a ser que salga alguien conocido o hasta un familiar de uno no sabe. Pero lo cierto, Flor, es que... es que es gravísimo por donde lo veas. El desgreño en el IFARU es... Yo no sé cómo eso no se ha investigado. Óyeme, la velocidad también... ¿Cómo le van a dar a la directora de becas, el hijo de la directora de becas? O sea, yo no estoy entendiendo. Un auxilio. No, es que nadie que perciba un alto salario en el Estado debería ser merecedor de un auxilio, ningún familiar, ningún hijo. Ni menos con eso. Porque pueden hacerle frente a un préstamo, a un crédito. Esos créditos son, Flor, dependiendo del monto, ¿no? Porque son hasta los préstamos son hasta $120,000.
Entonces los auxilios, vemos que hay auxilios de 190.000, Sí, 180.000 sí, o sea, al dólares, final... ¿no? Pero esos préstamos se terminan pagando en cuotas más o menos, dependiendo, entre 350 y 450 dólares al mes. Entonces cualquier persona que tenga la capacidad económica de hacerle frente a ese préstamo, que además cuando se supone que cuando el muchacho termina, muchacho o muchacha, termina sus estudios universitarios en el exterior o en Panamá, porque también hay préstamos para estudiar en universidades privadas de Panamá, e ingresa a trabajar, si consigue trabajo, pues el estudiante le hace frente a la obligación, como hacen muchos profesionales del país, o como han hecho muchos profesionales del país. Pero esto es realmente pervertir una institución noble como es el IFARU. Desnaturalizarla, usarla además con favoritismo político, porque el otro aspecto que hay que analizar, Flor, de esa publicación del Diario de la Prensa, es la columna de cuántos días duró en Contraloría la gestión para aprobar. Y entonces hay unas que duran meses y otras que duran días. Horas. Horas. No, señor, no hay justificación ninguna que pueda dársele a ese proceder. Y ojalá las autoridades, bueno, evidentemente las de esta administración no lo van a hacer. De la próxima administración, cualquiera que ella sea, investiguen esto. Pero yo creo que el candidato, todos los candidatos presidenciales han debido salir ya para este momento a decir, vamos a hacer devolver esa plata a las personas que la cobraron sin necesitarla. Yo no veo a ninguno que haya hecho ese statement así de claro. Y es lo mínimo que tendrían que hacer. ¿O es que tienen miedo de meterse con los donantes? Porque al final del día, esos son los que están cobrando los auxilios económicos. Varios de esos donantes. Históricos donantes. ¿Cómo es posible? No, pero es que... a mí me da una vergüenza increíble. Esto sí produce indignación de la mala. Y si a mí me da pena ajena, yo no sé cómo a ellos no le da pena. No, no. Bueno. O sea, enriquecerse a costa del Estado. Eso es básicamente... Sin de hecho, ahí se acaban ayer... Sin necesidad. Una de las niñas de los auxilios económicos, justamente promoviéndose como empresaria, justo en el tiempo en el que le daban el auxilio económico. ¿Dónde está la decencia? O sea, evidentemente no la hay. Ni la dignidad, pero sobre todo la decencia. Uno no puede venderse como el decente y después recibir un auxilio económico cuando no lo necesita. Eso es robar. Eso es robar. Y es robarle a los que sí necesitan. Y que no han recibido, porque hay mucha gente que necesita y que no recibió. Que tienen la capacidad, que tienen la disposición, pero que no tienen los recursos para hacerle frente a un préstamo del IFARU. Esos son los que necesitan los auxilios económicos. Pero no, resulta que se destinan, y además para hacer política, porque es que esa es otra. Ahí tenemos la exdirectora del IFARU, que es flamante diputada de Arraiján, ¿no? Igual Bernardo Meneses, el flamante exdirector, sí, Yesenia, la niña Rodríguez, que ahora dice que le dicen la muda. Bueno, el flamante exdirector Bernardo Meneses, candidato a diputado también. No, es que les queda gustando la política. Entonces, ¿por qué será? No, es que es impresionante. Claro, porque tú beneficias a un poco de gente y creas tu clientela. Pero para eso es que se requieren controles en el Estado, instituciones de control que funcionen. Como la Contraloría, que ya estamos viendo lo que hace, borrar los nombres. Para que no sucedan estas desviaciones. No, porque estos son absolutas desviaciones de poder y de recursos públicos escasos, ¿no? Recursos públicos escasos. Veía, el otro día me enviaron unas declaraciones del ministro Héctor Alexander a raíz de la propuesta esta que quieren hacer de condonar las deudas que tiene el Estado con el Fondo de Ahorro de Panamá, tratando de justificar que por qué hay que reformar eso, que porque la fórmula no da para tiempos difíciles. Hombre, y este chorro de recursos mal utilizados en plena pandemia, Flor, porque hay muchos de esos auxilios que fueron en el año 2020 y 2021. No, hombre, eso no tiene perdón de Dios. Vayan a la iglesia los creyentes a confesarse. ¿Y los no? No tiene que no metas a Dios en estos asuntos. No, es que no tiene perdón de Dios. Eso no tiene perdón de Dios. Es una expresión cuando hay un pecado grave, de esos que ni confesándose uno queda absuelto. No. Bueno. Inaudito. Totalmente. Inaudito. El tema de Darien sigue dando de qué hablar, Guido. Ay, Flor, ¿qué te puedo decir? Fíjate lo que está haciendo la Unión Europea. En la última internacional. Así es. Eso es lo que debería hacer un continente que se precie de respetar la dignidad humana con una situación como la que está viviendo, en nuestro caso de paso, la provincia de Darién, porque muchos de esos migrantes van de paso hacia Norteamérica. La gran mayoría, de hecho. Pero que no pueden países con limitaciones y encima que mal utilizan sus recursos, hacerle frente solos a esta ola migratoria para tratar de
mitigar la cantidad de violaciones de derechos humanos que se dan a diario en ese paso por la frontera entre Colombia y Panamá, en el Darién. Eso es terrible. Entonces las autoridades, ante la incapacidad de supervisar adecuadamente eso, pues reciben el rejo parejo en medios internacionales y por organismos internacionales de monitoreo de derechos humanos, seguramente. Porque es que, no sé, o sea, es que es tan tétrica la precaria la situación de esas personas que tienen que huir de sus países por distintas circunstancias, por falta de oportunidades, porque son países que se han convertido en dictaduras de un solo partido, y entonces el que no se asocia con ese partido pues se tiene que ir porque si no será perseguido, y entonces las personas prefieren huir buscando esa oportunidad. Es parecido a lo de Siria. Tú sabes que la diáspora venezolana tiene más refugiados y más personas emigrantes que la de Siria, ¿no? Entonces, pero súmale a eso los haitianos, súmale a eso los transcontinentales, súmale a eso los colombianos, súmale a eso los ecuatorianos, por situaciones de violencia que se viven en sus países, entre otras cosas alimentadas por el crimen organizado transnacional. Entonces hay una situación muy delicada que un continente entero, pero especialmente los países poderosos económicamente de ese continente, deberían ser los promotores de buscar cómo mitigar esa situación, parecido a lo que está haciendo Europa. Y aquí, mientras tanto, seguimos viendo entonces, por un lado, abuso de las autoridades y por otro lado, las necesidades tan graves que hay en contraste con lo que están gastando. Ahí vimos lo de el dinero destinado a mantenimiento de carreteras que se está usando en planilla de la Asamblea. En clientela política. En plena política. Sí, clientela política, porque es que planilla de la Asamblea, ya sabemos todos que la Asamblea puede funcionar con la mitad o la cuarta parte del presupuesto que tiene. Y por supuesto con la mitad o la cuarta parte de la planilla que tiene. Pero es que como hay que tener a la clientela política en planillada, porque es que de lo contrario entonces la gente no vota por mí. Claro, es que es la perversión de todo. Sí. La perversión de todo. Y ahora en la campaña entonces, obviamente, venden la perfección, ¿no? O sea, ahí veía una cuña de Rómulo Rux esta mañana destacando. Yo pensé que era una cuña de un opositor. Era de él mismo, destacando que él ocupó tales cargos en el gobierno de Martinelli y que CD lo hizo y lo va a volver a hacer. Yo no estoy entendiendo. O sea, CD fue el gobierno más corrupto que hemos tenido en la historia. Y él va a destacar que CD lo hizo. O sea, yo no estoy entendiendo. Yo de verdad pensé que era una campaña que le hizo a alguien más, recordando que él fue parte del gobierno de Ricardo Martinelli, pero él lo destaca como algo positivo. Cuando medio gabinete está preso y no hubo casi ningún proyecto que se hizo en ese gobierno sin dobles intenciones. Se hicieron los proyectos para robar. No es que se aprovechó cuando se hizo y se robó, no. Se hicieron para robar. Y él lo destaca como algo positivo. A mí me parece realmente inaudito. Por cierto, sigue sin explicar cómo va a ser que le llegue a la gente el ahorro de $95 al mes desde el primer día, porque eso solamente se logra con control de precios, que también tiene un trámite en un país democrático, o demoraría todavía más si se abriera la competencia en el mercado, que sería ideal, pero eso no sería desde el primer día. ¿Cómo lo lograría desde el primer día? Si ni siquiera con control de precios, que no sirve, se podría hacer en el primer día. O sea, a mí me encantaría saber. Igual que los 500.000 empleos. ¿Cómo? O sea, realmente las propuestas, igual que la de Mulino de los jubilados, la de más chen chen en tu bolsillo, o sea, y así varios tienen, la de Lombana de los jubilados también. ¿Cómo? ¿De dónde van a sacar la plata? Yo realmente no estoy entendiendo. Me parecen realmente ofensivas las cuñas. Aunque estoy preocupada, Guido, porque tengo una pegada en la mente que necesito que se me olvide. La del Fulo Linares. No. Te lo dicen los propios rabanes. Ah, no. Presidencial. Porque esa de Fulo Linares, que la he escuchado en radio, está muy buena. Está pegajosa. No, una del Molirena y de Gaby, que es que necesitamos un líder. Me da miedo porque amanecí cantándola. Oye. Y que hoy me toca ser feliz. Ay, no, huye de aquí. Oye, a propósito de politiquería, porque eso no es política, viste que ayer, yo insisto, yo no sé si llamarla la exdiputada, porque ella insiste en que ella no es diputada, o diputada, Zulay Rodríguez se fue ayer con megáfono a la sede del Partido Panameñista, ahí en la entrada de la vía Argentina con vía España, a hacer un show.
Si se hubiera Y entonces, propuesto hacerlo espérate. ridículo, no lo hubiera logrado también. No, y entonces, lo más inverosímil, lo más rocambolesco de todo, es que ha anunciado que al debate presidencial de hoy en la Cámara de Comercio va a ir con megáfono. Ella cree que la van a dejar entrar con el megáfono. Por supuesto que no la van a dejar entrar porque hay unas reglas establecidas, pero es que ella ha demostrado que le vale 3 pepinos las reglas, le valen 3 pepinos el Estado de Derecho, le valen 3 pepinos hacer el ridículo y sigue con su ir y venir, yo no sé ni cómo calificarlo ya, realmente. Desquiciado No, sería una manera de... pero vergonzoso de sí decirlo. es. Ah, no, pues, sin duda. Vergonzoso sí es. Bueno, Bueno, oye, vamos a un cambio y regresamos con Cuarto Poder y nuestros invitados del día de hoy. ay Dios Ahí mío, tenemos- 24 días. Ahí tenemos la cuenta regresiva, 24 días, 22 horas, 30 minutos y 17, 16, 15 y así nos vamos. eso es lo que falta para las 7 de la mañana del 5 de mayo del año 2024. Día, 24 días y todavía no sabemos quién va a correr a presidente. eso es así, Inaudito. hay que esperar a ver si la Corte le Ay, alcanza mira, el Guido, tiempo. ya son 29 minutos en vez de 30. Ya, quita eso, por favor, señor, porque me va como el Beri. Al chimi, a Flor. Me va acomodando. Bueno, nos acompaña esta mañana en Cuarto Poder uno de los jóvenes candidatos y yo destaco cada vez que la juventud se involucra en el devenir del país, en este caso en el devenir de su corregimiento. Armodio Montaner es candidato a representante del corregimiento de Ancón por los partidos panameñista y Cambio Democrático. Y lo hemos invitado para que Armodio tenga la oportunidad de expresar sus propuestas, su visión que tiene de cambio del corregimiento. El corregimiento de Ancón, tradicionalmente, Armodio ha estado dirigido el gobierno local por el Partido Revolucionario Democrático. Eso yo creo que desde que se creó el corregimiento prácticamente ha estado al frente de esa junta comunal un representante del Partido Revolucionario Democrático y particularmente de la familia Panay, además. Vázquez. Sí. Bueno, Un lapsus. No pasa nada. Panay fue el primero. Ah, Panay fue el primero. Bueno, muy bien. Bienvenido, Armodio. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias, Flor, por el espacio. Contento de estar aquí hoy y compartiendo con ustedes pues la propuesta de cambio que queremos transmitir y queremos, una vez lleguemos a la Junta Comunal, poner en acción un plan llamado Ancón Cambia Contigo. Nuevamente me presento, mi nombre es Armodio Montaner, soy candidato a representante en el corregimiento de Ancón por el Partido Panameñista y en alianza con Cambio Democrático. Y de todas maneras nos está apoyando una considerable cantidad de personas del bloque independiente, que es el 64% del padrón electoral votante para estas elecciones dentro del corregimiento de Ancón. Y me acompaña en la fórmula Rodrigo Murgas, que es mi suplente, es independiente y buscó firmas en su momento por la libre postulación con la coalición Vamos. Sin embargo, se dieron situaciones dentro del corregimiento y pues el partido de gobierno y a través de la Junta Comunal de Ancón metieron 3 candidatos que no son independientes, que no buscaron firmas, pero que hoy día están en la papeleta para engañar y diluir el electorado de Ancón. Y eso es precisamente... ¿A quién lo te que refieres? Me refiero a quién los puso o quiénes son. ¿Quiénes son? Son 3 candidatos, me voy a omitir los nombres. Uno vive en la comunidad de Diablo y los otros 2 viven en Cunanega. Fueron puestos por el partido de gobierno efectivamente para diluir el voto y que el entonces precandidato por la libre postulación, Rodrigo Murgas, no entrara en la papeleta. Hoy me está acompañando como compañero de fórmula para la Junta Comunal de Ancón. Esa es una maniobra que la vemos en varias partes, ¿no? Desafortunadamente, y esa es una de las cuestiones que hay que urgentemente reformar a partir del próximo periodo cuando se reúna la Comisión Nacional de Reformas Electorales, porque el permitir que personas inscritas en partidos políticos participen como candidatos por libre postulación a cualquier cargo de elección popular provoca este tipo de situaciones, ¿no? Así es.
En el caso de Ancón, pues a Rodrigo Murgas, que corría como independiente o que pretendía correr como independiente, le fue truncada su aspiración porque con la fuerza de un partido grande se logró que esas posiciones la ocuparan personas allegadas o hasta militantes de ese partido, es lo que entiendo. Así mismo es, exactamente, exactamente. Pero hay esperanza para poder cambiar las cosas dentro del corregimiento de Ancón. Realmente estamos felices y estamos contentos de ver que cada vez que tocamos las puertas de personas del corregimiento, independientemente de su comunidad, nos abren con cariño y nos abren con esperanza, y cada día son más las personas que se suman a este movimiento que hemos denominado Ancón Cambia Contigo. Y sí hay esperanza, estamos a 24 días, creo que fue lo que vimos en pantalla, 24 días para que el cambio inevitable en el corregimiento de Ancón sea una realidad. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, nuestra propuesta está fundamentada en 4 pilares fundamentales: desarrollo comunitario, medio ambiente, productividad y transparencia. Y ese plan se ha construido basado en el caminar que tanto Rodrigo como yo hemos tenido en el corregimiento, y hemos podido incluir las propuestas que hemos escuchado de la ciudadanía para, obviamente, poder compartir nuestro plan de gobierno comunal que hemos denominado Ancón Cambia Contigo. Y esos 4 pilares tienen varios ejes. Por ejemplo, el pilar de desarrollo comunitario tiene ejes como la integración comunitaria, la seguridad, el bienestar, el tema del urbanismo, el tema de las organizaciones comunitarias y el tema de las oportunidades. En el tema de medio ambiente tenemos el tema de, evidentemente, la conservación del medio ambiente, el tema del cumplimiento de la Ley 21 de 1997, la ley llamada Ciudad Jardín, que no se ha respetado, no se ha cumplido, y la comunidad del área revertida exige que esa ley, a través de sus autoridades, se cumpla, porque el corregimiento de Ancón tiene esa ley, ya que somos zonas de amortiguamiento de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Y si esa ley no se cumple, que fue una ley que costó millones de dólares en su momento, pues evidentemente estamos afectando el bien más importante que tiene la República, que es el Canal de Panamá. Mira, aquí alguien pregunta, ¿por qué el suplente que recogió firmas, señor Murgas, y se fajó, no fue el principal en esta dupleta? Al dejarse como suplente, se demuestra cómo los partidos terminan imponiéndose. Me encanta esa pregunta. Yo corrí en una primaria electoral interna de mi partido, el Partido Panameñista, el cual gané con el 66%, con una competencia, y pudimos salir airosos de ese tema. Mientras yo era precandidato, es decir, yo no había ganado las primarias, yo tuve el gusto de conocer a Rodrigo Murgas y le presenté en ese momento mi proyecto político y la visión de lo que queríamos para el corregimiento de Ancón, y le pedí como independiente que él me pudiese apoyar, pero hasta ahí. Sin embargo, el año pasado, a final del año pasado, yo me siento a hablar con él, él se encontraba fuera del país, él regresa a Panamá y le presento la oportunidad de ser mi suplente, respetando su independencia de partidos políticos y su libre pensamiento con respecto a las próximas elecciones. Él se mantiene independiente, él hace una investigación profunda de quién es Armodio Montaner, quién es la familia Montaner, quién es la familia Cisneros, que es la familia de mi mamá, y luego de estudiar y de reconocer mi bagaje profesional y mi bagaje político, realmente toma la decisión entonces de sumarse a esto, porque este tema no es un asunto ni de banderas políticas ni de ideologías políticas. Es un tema de principios, es un tema de valores, es un tema de ética, y tanto Rodrigo Murgas como yo compartimos esos principios, compartimos esos valores y tenemos la misma visión, que es recuperar y transformar el corregimiento de Ancón a través de la participación ciudadana. Otra persona dice, ¿por qué vienen a quejarse y no dan los nombres? Cuando te pregunté a quiénes te referías, a las 3 personas. Eso también no es ser transparente. Realmente es porque no quiero darle publicidad, pero en la página web del Tribunal Electoral pueden encontrar los nombres y las firmas de estas personas para que ustedes puedan investigar. Yo realmente no quisiera hacerle publicidad gratuita a otros candidatos, pero solo les voy a poner un ejemplo. Un candidato en una semana, Flor, consiguió 1080 firmas en el corregimiento de Ancón.
1080 firmas y jamás nadie en el corregimiento lo vio buscando firmas. Otro caso puntual del Entonces, ¿el candidato problema del es el Diablo. candidato o el tribunal? El problema es el tribunal y el problema es utilizar plataformas dentro de los estamentos del servicio público para hacer este tipo de trampas, que realmente es una trampa, porque Rodrigo Murgas tenía todo el derecho de entrar a la papeleta, de ser mi competencia por la libre postulación, pero le truncaron, como muy bien dijo Guido, la posibilidad de entrar en la papeleta. Gracias a Dios pudimos conciliar propuestas y establecer metas claras a través de nuestra propuesta en Con Cambia Contigo, de compartir principios, y hoy, pues si bien no es candidato principal, de todas maneras Rodrigo Murgas está dentro de la papeleta y es la única opción 100% independiente en la papeleta a través de nuestra nómina. Bueno, vámonos a un cambio y ya volvemos. No se vayan. Estamos de regreso Eso. a Un Cuarto Poder. Oye, Flor, hoy también hay un reportaje muy interesante a propósito de que estamos, y hay que mencionarlo, estamos asistiendo, se está transmitiendo por la cuenta de YouTube, la plataforma de YouTube del órgano judicial, la audiencia del juicio de Panama Papers. Panama Papers, que fue Ahí tuvo el perito de la fiscalía. un escándalo que afectó el nombre de Panamá a nivel global. Fue un escándalo que costó incluso la caída de uno que otro, la caída o el cuestionamiento de uno que otro jefe de Estado. Por ejemplo, el primer ministro de Islandia cayó y hubo cuestionamientos a personalidades del mundo por el tema de ocultar patrimonio en jurisdicciones offshore, que proporcionaba la facilidad jurídica a través de diferentes compañías offshore en diferentes países que ofrecen esas facilidades a través del mundo a estas personalidades. Bueno, este preámbulo es solo para introducir el tema de que nos hemos ahora enterado que se convierte en un reto para la República de Panamá y para específicamente el órgano judicial cobrar la multa que se le ha impuesto con sentencia ejecutoriada al señor Ricardo Martinelli Berrocal, refugiado o asilado en la Embajada de Nicaragua, no por su condición de refugiado o asilado, sino porque también usa ese tipo de estructuras jurídicas, en esta ocasión fuera de las fronteras de Panamá, para mantener oculto parte de su patrimonio. Entonces ahí hay un reto de las autoridades para ahora, aparte del reto que significó el proceso penal y su consecuencia, ahora hay un reto que es cómo hacer que el señor cubra la multa. Es una persona que cuando se promocionaba como candidato presidencial decía que él no necesitaba robar porque él era millonario, etcétera, etcétera. Y después hasta donó su salario, ¿te acuerdas? Dueño de una gran cadena de supermercados. Yo no creo que nadie que dice que va a donar su salario. Dueño de socio en varias empresas notorias y connotadas en Panamá. Él mismo dice que es el mayor empleador del país, lo ha dicho en varias ocasiones. No usaba una gorra que decía 1B. El mayor empleador privado, y ahora es un lío cobrarle la multa de 19.2 millones de dólares, porque tiene su patrimonio, según la publicación del Diario de la Prensa, a través de una sociedad que se llama Martelo, en parte oculto. Es como la maniobra de las marcas de los diarios de EPASA, que él hizo una maniobra y se quedó con la propiedad intelectual de las marcas de EPASA. Y por eso siguen saliendo esos diarios, Crítica, Panamérica y Día a Día, pero ya no como EPASA. Correcto. Entonces, bueno, al final, Guido, el que es corrupto siempre encuentra una manera de hacerlo. Y eso es lo que Martinelli es, ¿no? Un corrupto. Lo dice el gobierno de Estados Unidos. La corrupción es la corrupción y él se volvió un maestro en eso, pues. Siempre buscan cómo darle la vuelta. Ahora viene el pago de impuestos, ¿no?
Sí. Ahora hay que pagar impuestos. Sí. Para que los que pagamos impuestos nos sintamos unos estúpidos al lado de los que no pagan impuestos. Hay que hacerlo, obviamente hay que hacerlo, por supuesto. Y a mí que me auditen, pero es totalmente desmotivador. Presentaste tu declaración de renta puntualmente. Totalmente desmotivador Antes hacerlo. del 15 de marzo, que es cuando O vencía sea, si hay el un término. día de amargue en Para mi las vida es el personas. día que me toca pagar impuestos. Sí, bueno, Todos los porque es que, Flor, a diferencia entre nuestros países, y esto es común en Latinoamérica y en países del tercer mundo, es que uno paga impuestos, a los que son asalariados se los retienen en la fuente, los que son profesionales independientes pues tienen que hacerle frente al pago de impuestos, y uno no ve los impuestos en obras públicas, uno no ve los impuestos en solución de los problemas, uno no ve los impuestos en mejor prestación de servicios públicos, de salud, de educación. Porque la gente dice, es que los impuestos no se ven. No, sí se ven, pero se ven donde no deben estar, desafortunadamente. Y fíjate, el tener a este joven candidato en el corregimiento de Ancón, Armodio Montaner, es positivo porque es sangre nueva entrando a la política, porque lo que tenemos actualmente causa la repulsa de mucha de la ciudadanía, ¿verdad? Todo el mundo se queja de los políticos, pero a la hora de votar, la gente sigue votando por ellos. Entonces ahí hay una, no sé, una disonancia cognitiva terrible, porque yo no puedo estar quejándome de que es que y cierran calles y es que no tenemos agua y es que no tenemos salud y es que las escuelas no tienen cerca. Veía ayer un reportaje terrible en Telemetro, en el noticiero estelar, de una escuela donde se trataron de secuestrar a un niño. A un niño, porque es que la No escuela... una vez, dos veces. Sí, la escuela ni siquiera tiene cerca. O sea, ¿cómo puede ser posible que Ni cerca, tengamos ni seguridad, ni cámaras, nada. todas esas deficiencias en la prestación de un servicio público de educación, pero las autoridades del Estado florecen de la noche a la mañana y cambian su estatus de estándar de vida de una manera dramática? Aquí hemos tenido personas denunciando eso, cómo desde los representantes de corregimiento para arriba pasan a mejor vida, y eso no puede ser en un país democrático que realmente quiera pasar de ser un país en vías de desarrollo a ser un país de primer mundo y una democracia funcional. Bueno, volviendo al tema de los auxilios económicos, porque todo tiene que ver con lo que acabas de decir y eso lo incluye. Yo sí quiero recordar algunas cosas, algunas personas que han indignado principalmente a la ciudadanía. En esa lista está la hija del suplente de diputado Cristiano Adames, Jimena Vallarino Montenegro. Ahí está la hija del embajador Cabezas, Jacqueline Cabezas, con $130,000. Como decías tú, el límite en los préstamos es de $120,000. Aquí vemos uno de $130,000. Y yo me pregunto si el embajador Cabezas no puede hacerle frente a la obligación de un préstamo. Por supuesto que pareciera que no. El sobrino de Melitón Arrocha, que Melitón Arrocha se lo diciendo que él no tenía conocimiento y que él responde solo por él y por nadie más que él. El sobrino de Melitón Arrocha, Juan David Sosa Arrocha, $60,000. La hija de Zulay Rodríguez, Paola Alejandra Rodríguez, $61,000. José Simpson Serrano, hijo del ministro de la Presidencia, $190,000. María Alejandra Panay, viceministra de la Mujer, ella misma, $59,000. Jorge Jaén, hijo de la ministra consejera Eira Ruiz, $180,000, Guido. Yarisbel Melo Herrera, hija de la ministra de la Mujer, $40,000. María Antonia Liacópulos, hija de cónsul, $100,000. Es uno de los casos que personalmente más me indigna. Edgar Sacrison Arosemena, $120,000, es el director de asesoría legal en Pandeportes, él. Raúl Cerda, sobrino del exdirector de Pandeportes, $120,000. Luis Roberto Gómez, hijo de exdirigente del PRD, ¿no? $156,000. Y Daniel Schaeffer, hijo del vicepresidente de la directiva del Banco Nacional de Panamá, $100,000. Y así,
Así nos vamos, de 100.000 en 100.000 en 100.000 y así van millones. No, hombre, esos son Flor. La cifra, ojalá en la tabla que publicó el diario de la Prensa se pudiera totalizar al final cuánto fue el monto total de esos auxilios revelados, ¿no? Porque ya sabemos que Contraloría decidió que Sí. escondía los nombres de alguien. Pero es que son auxilios económicos que según el reglamento del IFARU están establecidos para personas de escasos recursos. Y todas esas personas que mencionó Flor, más todos los otros que no mencionó, que están ahí en la publicación, evidentemente no son de escasos recursos. Ahí en esa lista habrá gente de escasos recursos, sin duda alguna, porque sería el colmo. Pero es que los que no son de escasos recursos, los que tienen cómo hacerle frente a un crédito, pueden acceder a esa facilidad con límites, porque el límite del préstamo en el IFARU es hasta $120,000, mediante contratar un préstamo a 30 años y pagar mensualmente como hace la gente decente. Pero Tú no, lo has dicho, la gente decente. pero no asaltar el erario, en esta ocasión del Eso es IFARU, imperdonable. para beneficio personal y familiar, privando a quienes sí requieren de ese auxilio y de ese apoyo de los contribuyentes, porque el Estado, ese dinero lo ponemos los contribuyentes, lo pone la economía de la nación. Eso no es dinero del gobierno. El gobierno no tiene dinero. El dinero que tiene el gobierno es producto de las actividades de la recaudación fiscal y de las actividades económicas de las empresas estatales. Bueno, mira, mandan otros acá, la familia Gozaine en pleno. $90.000 para Camilo Gozaine González, $75.000 para Linda Nicole Hassaniet Gozaine y $23.000 para Saharani Paola Gozaine Jiménez. Bueno, O sea, es que eso realmente, por donde se vea, es inadmisible. no, hombre, es Es inmoral. realmente inadmisible y por eso es que indigna tanto cómo se nos quiere venir como a... Eso no tiene Por eso es que la justificación. gente se siente asaltada. Eso no tiene justificación. Asaltada en su buena fe y asaltada en lo que necesita realmente. Mira, por ejemplo, en la alcaldía, Fábrega insiste para el próximo quinquenio en sus propuestas en el mercado del marisco. O sea, y en los mismos proyectos que en esta vuelta, la ciudadanía le dijo no. Entonces, ¿por qué insistir en el mismo proyecto millonario y en otros proyectos también millonarios? O sea, yo realmente no entiendo. Y lo más triste, Guido, en la oferta alcaldicia, es que hay un divide y vencerás. Hay un divide y vencerás. O sea, hay 6 candidatos. ¿Cómo no va a tener las de ganar Fábrega ahí? No, yo creo que Fábrega está marcando muy mal en la intención de voto. Sí. Pero muy mal, Sí, casi marca tan mal mal, como pero yo marca no lo descarto. casi tan mal como marca Gaby Carrizo en la intención de voto para Sí, presidente. pero nuevamente la estructura del PRD pesa. Bueno, sí, pero el día de la elección. Pero recordemos, Flor, que hay antecedentes de pérdidas estruendosas cuando la gente decide votar a conciencia, ¿no? Porque ese es un requisito sine qua non, que la Y gente todo esto decida pasa- votar a conciencia después de un examen de los que se están postulando y deciden, yo no quiero que esto se siga dando, se siga perdurando en el tiempo y busca una opción diferente. Y Es todo así. esto pasa, Guido, mientras el BID advierte, después de la pérdida de grado de inversión, que Panamá tiene que mejorar sus ingresos, recortar gastos innecesarios, diversificar la economía, reducir la evasión fiscal. Entonces vemos todo lo que vemos. ¿Al final qué? Bueno, parte de la explicación de la pérdida del grado de inversión tiene que ver con el mal manejo fiscal. Entonces, el mal manejo fiscal se agrava cuando los recursos se están desviando de esta manera grosera, de esta manera indignante, para beneficiar a personas que pueden proveerse eso, ya sea directamente o si quieren, porque insisto, sí, el IFARU es una institución del Estado, todos los panameños de cualquier condición socioeconómica, todos los estudiantes panameños de cualquier condición socioeconómica tienen derecho a acceder a una beca si son estudiantes de excelencia o a un préstamo si requieren apoyo para sus estudios. Pero los auxilios económicos son solo para quienes no pueden, porque no tienen la capacidad económica para hacerle frente a un préstamo. Y eso es lo que considero yo que es realmente indignante
y es, o sea, la palabra que quisiera decir no la puedo decir en televisión, pero es que realmente, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar esto? Que una institución como esa habría que rescatar, tendría que ser un programa de todos los candidatos a la presidencia, un programa del rescate de la decencia en la asignación de auxilios económicos en el IFARU, para que los estudiantes panameños puedan acceder a educación de calidad en Panamá o en el exterior, si van a estudiar algo que no se imparte en Panamá, pero los que lo requieren, no los que pueden proveerlo, no los que tienen padres que trabajan y pueden proveerlo. Que tienen padres que además tienen contratos millonarios con el Estado. Bueno, además, O sea, es que es terrible por donde se mire. un caso es peor que el otro, la verdad. Guido, en el es tema que del eso- asilo, justamente escribía de eso hoy. Hay que ver qué sucede, y tú lo hablabas en la primera Inter, porque realmente la figura del asilo se está abusando y es lo que da pie a los abusos cometidos por países como Ecuador. No se justifica lo que se hizo, la Convención de Viena es inviolable, lo que hizo Ecuador está mal, pero es que tampoco puede ser que haya normas muy claras y que se cumplan para los países que invaden otros territorios, pero no haya reglas claras y que se cumplan, repito y subrayo, para los que dan asilos a delincuentes comunes. Eso tampoco puede ser. Sí, es una... O sea, esos polvos traen estos lodos. merece una revisión. Yo lo único que rescato de la intervención del embajador de Ecuador en la OEA es el llamado a revisar las normas sobre asilo. Claro, por supuesto. Y es lo que nos tocaría hacer nosotros también. Porque eso es lo que está sucediendo. Pedir, Panamá también ¿No? tendría que pedir eso por el caso de Martinelli en Nicaragua. Mañana se mete, bueno, ya no puede porque está enfrentando un proceso en Estados Unidos, pero mañana se mete, por decir algo, un criminal connotado en una sede diplomática, y entonces si el Estado no quiere entregarlo a las autoridades, que es lo que dice la convención, todas las convenciones de asilo dicen que al requerimiento del Estado, cuando la persona que ingresa a una sede diplomática es un delincuente común, debe ser entregado a las autoridades del país territorial. Es que eso y eso tiene es la ser parte que mejor nunca se regulado. cumple. Mira, solamente existe esa figura en América Latina. Sí, el asilo momento. es una institución de América Latina creada para prevenir las persecuciones políticas en la época en que aquí Lo que había pasa es que se está proliferación de utilizando dictaduras. abiertamente, y es lo mismo que el Parlacén, y es lo mismo que todos los fueros que existen en este país y en el continente también. Al final son usados no por perseguidos políticos, sino por políticos que en el ejercicio de sus funciones robaron y cometieron delitos comunes. Entonces después quieren venir a resguardarse en una embajada para alimentar la impunidad y no rendirle cuentas a la justicia. Eso simplemente tampoco puede ser. Así como Es que- México, así como Ecuador hizo mal en invadir la embajada y ganar la embajada en México, también México hizo mal en asilar a Glass. Más cuando el gobierno de Ecuador les había advertido por qué no tenían que asilarlo. Sí. Entonces no puede ser que una cosa está mal Es que y la otra no. la convención dice que no es lícito conceder asilo a personas que están siendo requeridas por la Comisión de Delitos Comunes. Y eso no solamente esa lo es la dice parte- una convención, lo dicen dos. Sí, correcto. Y esa es la parte que no se cumple, ni hay manera de hacerla cumplir. Y eso es lo que hay que revisar de las convenciones de asilo para que se deje también de malutilizar, igual que los auxilios económicos del IFARU, la figura del asilo político. Bueno, se nos acabó el tiempo, Flor. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch, y en RPC Televisión, la retransmisión de Calle 7. Recuerde, esta noche, debate presidencial en la Cámara de Comercio, el último de los debates. Ah, no, eso es hoy, ¿no? El otro Eso martes. perdón, eso es Miércoles, el otro miércoles miércoles. 17 de abril. Sí, estoy una semana adelantado. Es por la indignación. Adelántate de los- 25 y dime qué pasó ahí. Es por la indignación el efecto de la indignación de los auxilios del IFARU. Hasta mañana.